que fue abatido en el propio escenario donde intentaba disputarlo. Además, creo que lo dije en otro programa, hay un escritor, Dalmiro Sáenz, argentino, que decía que cuando una idea es defendida con la propia vida, la idea cobra forma o toma la forma de aquel que la defendió. Por ejemplo, Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro, en una nueva cita de Entre Mates y Arepas. Y sí, estamos a viernes 17 de octubre. Estábamos un poquito alejados. Habíamos tenido la oportunidad de volver a retomar nuestros programas porque, vamos, hemos tenido agendas un poco pesadas, pero aquí estamos nuevamente para llevarles un programa y un tema que viene rodando ya de hace unas 3, 4 semanas, lo estamos hablando fuera de cámara, y que obviamente por la volatilidad de lo que es las redes sociales y las situaciones que nos inundan en el mundo en la actualidad, probablemente esté un poquito pasado con esa ola, pero nosotros necesitábamos hablar de este tema, necesitamos darle nuestra perspectiva porque es bien relevante. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa, invitamos a nuestro querido Armando Azeglio. Armando. hola, Greg, ¿cómo andás? Sirviéndome un mate. Y sí, viste, o sea, este tema no, bueno, el tema, ¿no? Es Que nos un tema, competió Charlie Kirk es un tema controversial, es un correcto. magnicidio. O sea, si bien Sí, hay mucha volatilidad, como vos decís, en las redes sociales, o sea, hoy parece que ha pasado no sé cuánto tiempo y sí, da más la sensación de que haya pasado más tiempo, digamos, mental que realmente el que pasó cronológicamente. Es un correcto. magnicidio del orden, viste, del magnicidio de Martin Luther King, o sea, así, y ya forma parte del pasado, pero no por eso, para mí, no debe dejar de gravitar en la historia y en la opinión pública, ¿viste? Porque es algo gravísimo lo que ha sucedido. Ya Porque la está, gran ¿viste? pregunta, Como superado, ya no le da bola, pero es algo muy grave. Es claro, realmente grave el asesinato de y es Kirk. que la gran pregunta con respecto a esto es, ¿cuál era el impacto real? Y con esto vamos a aperturar lo que es el programa. ¿Cuál era el impacto real de esta persona? Porque realmente Charlie Kirk no, según lo que yo había investigado para prepararme para el programa y lo que había escuchado de él, es más, él había salido en algún programa de South Park, o sea, lo habían caricaturizado en algún momento, y él ni siquiera se había mutado, o sea, lo había permitido. La gran pregunta es, ¿por qué lo asesinan? O sea, ¿por qué se lo desviven realmente? Entonces, nosotros vamos a tratar como siempre, hacer el análisis desde el punto de vista más objetivo, porque obviamente tanto Armando como yo estamos gravitando en otro país, no estamos en Estados Unidos, pero nos llena a mí en particular me llena de inquietud por el hecho fundamental de que, lo acabas de citar, o sea, está a la altura de situaciones complicadas como le ocurrieron al doctor Martin Luther King, como le ocurrió a Malcolm X, Sí. como Estaba le... estaban en la vereda ideológica, en las antípodas de Kirk, ¿entendés? Pero no Correcto, deja de ser en valores absolutos un hecho gravísimo, muy claro, grave. y como le ocurrió, por ejemplo, a Indira Gandhi, que también Claro, claro. le pasó esa situación. Así que, como siempre, vamos a tratar de hacerlo de manera más objetiva y para iniciar el programa, como siempre, mi querido Armando Azeglio. Armando. Mira, nada, este muchacho, Charles James Kirk, nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, en un suburbio de Chicago, descrito como la estampa en non plus ultra del sueño americano, es decir, calles seguras, jardines prolijos, banderas flameando norteamericanas en cada casa. Fue hijo de Robert Kirk, un arquitecto, y de una madre que había pasado de ser corredora de bolsa, o sea, en la bolsa mercantil de Chicago, salió de ese infierno, el infierno vertiginoso de la bolsa de Chicago, a ser acompañante terapéutica de salud mental. Él crece en este hogar de clase media donde coexistían el trabajo creativo
y el mundo de las altas exigencias, ¿no? Profesionales. La fe cristiana ocupa un lugar muy importante en su vida. Asistía a la iglesia con su madre, y en la iglesia y de los discursos de los pastores de la iglesia adopta máximas que va a repetir después de adulto, que es la familia, es la base de la sociedad. Eh, Máxima que yo condivido, ¿me entendés? O sea, o el gobierno es un sirviente y no, no un amo. Es justamente en este ámbito, ¿viste? En el ámbito pastoral de las iglesias protestantes de Estados Unidos, donde un pastor le dijo que, o lo convenció de que él tenía algo distinto, que le gustaba discutir y que esa era una energía muy positiva, o sería una cualidad muy positiva para defender la verdad, o lo que ellos consideraban que era la verdad. El adolescente, o sea, el Charlie Kirk adolescente, le gustó, asintió con ojos brillantes y quizás era la primera vez que alguien bendecía su espíritu, ese espíritu de confrontación que después va a ser su marca de agua cuando se va a transformar en un adulto. Se sintió en ese momento ungido por Dios y no tardó en surgir la oportunidad, que surgiera la oportunidad para que él demostrara su fuerza. En la escuela secundaria lo describen como inquieto, como confrontativo, como precozmente polarizado. En noviembre del 2008, él asiste a un verdadero terremoto que sacude el barrio donde él habitaba y el terremoto fue la elección de Barack Obama, el hijo pródigo de Chicago, que gana las elecciones. Es primera vez que un afrodescendiente gana las elecciones para Estados Unidos y desata una fiesta feroz en las calles, banderas, abrazos interminables en el Grand Park. Pero en la casa de los Kirk, el clima estaba enrarecido. Mientras cenaban en silencio, saludosamente se lo escribe así, el televisor mostraba estas multitudes celebrando la victoria de Obama, y Charlie, con 13 años de edad, clavó los ojos en la pantalla y le preguntó a su madre, mamá, ¿qué están celebrando tanto? La madre intentó sonreír y le dijo, mira, es un momento histórico, hijo, es el primer presidente afroamericano, la gente siente esperanza. De hecho, viste, el lema de la campaña de Obama era hope, o sea, esperanza. Pero Robert, su padre, de ideas republicanas, dijo esperanza, o sea, la esperanza no paga las cuentas, Charlie. Y no era una expresión de cinismo porque estaba en acto, estaba en ciernes en ese momento, en el 2008, la crisis financiera que había paralizado todos los proyectos, una crisis financiera muy grande, y había paralizado todos los proyectos de su papá. En particular, su papá tenía un pequeño estudio de arquitectura familiar, de arquitectura, porque el arquitecto estaba al borde de la quiebra. Charlie en ese momento se refugia en la biblioteca y allí, entre los estantes polvorientos de la biblioteca familiar, encuentra un antiguo libro con la cara de Ronald Reagan en la portada. Y este libro lo marca él como si fuera realmente un acontecimiento de descubrimiento personal. Recordemos que Ronald Reagan, entre otras cosas, ¿viste? Es el padre del storytelling político moderno. Ronald Reagan, por primera vez en la historia del marketing político, tiene un equipo de asesores que le llamaban los spin doctors, que estaban constantemente pendientes de lo que decían los medios masivos de comunicación de Estados Unidos sobre Ronald Reagan, y lo informaban sobre lo que iba sucediendo. Esto durante la gestión. Y antes de esto, Ronald Reagan tuvo la difícil tarea de convencer al público, a los votantes norteamericanos, de convencerlos al credo, digamos, neoliberal de él, y él lo hace a través, recordemos que era un actor, de historias de gente común para hacer la campaña, ¿no? Sobre obreros, mecánicos, empleadas, y logra ganar las elecciones. O sea, pero para Charlie Kirk, Reagan no era más, era un símbolo no solo de firmeza en el discurso directo, y si vos ves los discursos de Ronald Reagan, era esto, era un tipo que apelaba instintivamente con su instinto de actor a la emocionalidad, sino también era un símbolo de la enemistad frontal contra el comunismo para Kirk. Y en medio
de este fervor demócrata y festivo, digamos, por la victoria de Obama, en ese momento Charlie toma la decisión, poco común para la edad de él, de involucrarse fervorosamente en política. Dicen las malas lenguas que al día siguiente, en la cafetería del high school, de la escuela donde iba él, levantó la voz contra un tema que a nadie le parecía importarle, que era el aumento de los precios de las galletitas en el buffet. Entonces él empezó a decir, esto es un robo, empezó a gritar sobre las bandejas de aluminio, nos tratan como si fueran esclavos de la cafetería, y un grupo de estudiantes se rió directamente y otros lo siguieron más por diversión que por indignación. Pero el director, al enterarse, frunció el ceño y dijo, este muchacho busca pelea por deporte, y no le pifió mucho el director. Los recuerdos de los compañeros de Kirk en la secundaria son ambivalentes. Algunos lo describen como un arrogante, un maleducado, un soberbio, convencido de ser más inteligente que los profesores inclusive, y otros, en cambio, reconocen que tenía una energía peculiar, que sabía reunir a gente, que era un líder natural, que sabía improvisar discursos, que incluso convencer a los indecisos con una retórica directa, casi agresiva, muy parecida a la de Ronald Reagan, que era el ídolo de él. En una oportunidad, una profesora de historia lo reprendió y le dijo, mira, Charlie, no podés reducir a la Guerra Fría como el triunfo absoluto del capitalismo contra los comunistas malvados. Y dicen que Charlie se cruzó los brazos desafiante y le dijo, ¿y por qué no suena que usted tiene un dejo neomarxista y está empatizando con los vencidos? En realidad, ambos se equivocaban y ambos tenían razón, ¿no? en este sentido. Los primeros pasos en la política de Charlie es, a los 17 años es voluntario en la campaña del senador McKirk, sin parentesco, o sea, tenía el mismo apellido, pero no tenía parentesco. En el año 2011, indignado por lo que consideraba la propaganda progresista en los libros escolares de texto, escribió en un ensayo para Breitbart News. El artículo lo catapultó a Fox Business, el canal de televisión Fox Business, donde apareció frente a las cámaras por primera vez. En el set, con luces y maquillaje sobre ese rostro adolescente, se sintió por primera vez como pez en el agua. Y sintió que ese era el lugar, buscar, confrontar, hacer ruido, propagarse, digamos, en el ecosistema mediático. Para mayo de 2012, en la Universidad de Benedictine, al oeste de Chicago, se celebró el Youth Government Day. Jóvenes estudiantes que debatían en auditorios poco iluminados, mientras que los pasillos se montonaban mesas con folletos patrióticos. El movimiento de los republicanos intenta refundar el partido para combatir a Obama y el estatismo de Obama. De todos modos, o sea, después, si bien viene el triunfo de Trump y después viene el triunfo de Biden, con Biden, la inercia, o sea, con Biden y la pandemia y todo lo que Biden significó, terminó aplastándolo. Y ahora, bueno, a toda acción le corresponde una reacción de igual intensidad y sentido contrario, o la teoría del péndulo. Ahora lo tenemos a Trump otra vez, y Trump tratando de disolver el Estado americano, ¿no? Entonces, Charlie, en esta ocasión, ¿no? En el 2012, había preparado un discurso sobre los impuestos y el gasto público. Lo pronunció en esta ocasión con ansiedad nerviosa propia de un adolescente, con aplausos tibios, pero un hombre mayor lo observaba en esa ocasión desde el fondo del salón. Este hombre mayor, con un traje gris gastado, se acercó despacio, con andar firme, y Charlie, cuando lo vio acercarse, no podía creerlo. Era William Bill Montgomery, un empresario multimillonario veterano de 71 años y ferviente republicano. Le preguntó que cuántos años tenía. 18, le contestó Kirk, y le dijo, ya a los 18 años hablas como un congresista. Decime, Charlie, ¿pensás ir a la universidad? Charlie asintió dubitativo y le dijo, sí, señor, voy a ir al Harper College, al menos por ahora. Y entonces le dijo, olvídate de eso. Dice, la universidad es una trampa y es un campo minado de marxistas, le dijo. No perdas tu tiempo ni el dinero de tus padres. El país, le dijo, necesitas soldados como vos, no burócratas. Dedícate a la política ya.
Ese consejo, digamos, mitad orden, mitad profecía, cambiaría la vida y el destino de Charlie. Él cuando vuelve a la casa le cuenta a la madre y esto le cae a la madre como un baldazo de agua fría porque pensaban mandar al retoño a la universidad y le dijo, mira, que no vas a ir a la universidad. Él dijo, y Charlie le dijo fríamente que no, le dijo, más no necesito un título para cambiar el país. Reagan, su ídolo, tampoco lo necesitó y fue presidente de los Estados Unidos. Quiero contar esto, Greg, o sea, Charlie Kirk era como un número puesto para ser presidente, un futuro presidente de los Estados Unidos. Hasta que esto le cortó la vida, ¿viste? Entonces su mamá le dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? Y le dijo, mamá, voy a ser un líder, voy a transformarme en un líder político. Ese mismo año, este millonario Montgomery y Charlie fundan esta fundación, valga la redundancia, Turning Point USA, en un pequeño lugar suburbano con un puñado de jóvenes muy fervorosos, con una impresora láser y un sueño desmesurado. Nuestro trabajo, dijo Charlie a posteriori, ¿no? En la primera reunión iba a ser salir a los campus puerta a puerta y abrir los ojos de los estudiantes. Esa era la visión, digamos, la misión y la visión del Turning Point USA. En ese momento, digamos, seguía el Partido Republicano queriendo reducir el tamaño del Estado declarativamente, aunque en las prácticas no lo era. Bueno, entonces, en cuestión de meses, a partir de ese momento, Charlie ya era un fenómeno digital equiparable a Ben Shapiro o Stephen Clowder. Solo que mucho más joven, pero el éxito que va a tener en el momento que lo va a hacer, el formato con el cual él se va a hacer exitoso todavía no estaba presente. Las ideas que tenía eran bastante rudimentarias, bastante planfetarias, aunque el éxito después, como te digo, va a residir en el método ese, ¿no? Ese método donde va a ir a las universidades con un banco, con una mesa, con una tienda y con el famoso prove me wrong, o sea, demuéstrame que estoy equivocado, en una gira por los campus universitarios de izquierda y obviamente con esta metodología de confrontamiento, ¿no? De probarme que estoy y con este formato. ¿Qué pasaba con esto? Con esto, habían miles de celulares captándolo. En el ecosistema digital es mucho más valioso un videoclip de 45 segundos o de un minuto en TikTok que un gran discurso. Y Charlie empieza a lanzar, digamos, el formato que lo va a catapultar a la fama, hasta que en 2016 Trump lo acoge como un protegido, como un sobrino tabrizo al que se le perdona todo porque sabe que va a entretener a la multitud. Y además, Trump sabía que llegaba a los jóvenes republicanos y que ese desafío era un desafío que no había podido lograr el Partido Republicano en toda su concreción, digamos. En el 2016 también una de las iniciativas más controvertidas de Kirk es que lanza la Professor Watch List, una lista negra online para exponer a los docentes acusados de difundir propaganda de izquierda o de discriminar a los estudiantes conservadores. Y en los hechos, esto se convierte en el 2016 en una auténtica casa de brujas, en una tribuna digital donde bastaba un tuit o un artículo académico, una simple declaración incómoda para ser señalado. Muchos profesores aparecieron en estas páginas y comenzaron a sufrir un acoso implacable. Y a veces estos profesores ejercían verdaderas tiranías en las aulas, así que tampoco los estoy defendiendo a los profesores. O sea, yo soy defensor del equilibrio, ¿entendés? No me caso ni con una ni con otra profesión. Prefiero el equilibrio, sobre todo pienso que en el mundo académico debe reinar justamente el cartesianismo, el equilibrio, la duda metódica. Es decir, dudaré de todo, decía Descartes, inclusive de mi propia duda. Y eso es lo que tiene que reinar, ¿no? Si hay un académico que tiene una certeza, o sea,
no podés ser académico si tenés certezas, ¿no? Sos hijo de la duda metódica. Bueno, en abril del 2020, Kirk insta a los miembros de Students for Trump a iniciar una rebelión pacífica contra los gobernadores en lo que se refería a la cuestión de los lockdowns, o sea, de las cuarentenas. Y en aquellas elecciones envenenadas, ¿no? La voz de Charlie sonó como un tambor de guerra en los podcasts y en las redes sociales. Recordemos que es el fin de la era Trump, el inicio de la era Biden y el cuestionamiento por parte del Partido Republicano en general y de Turning Point USA, o sea, de la organización, de la ONG de Charlie, o la entidad de Charlie, que desemboca en los episodios del 6 de enero, ¿no? Donde van y toman el Campidoglio, la Casa Blanca, un montón de militantes del Partido Republicano, donde ya sabemos lo que pasó y lo demás es historia. Pero tenemos que decir, bueno, te doy el pase vos porque, nada, o sea, no dejo mientras voy relatando esto, no dejo de sentir perplejidad. No, no salgo de mi propio asombro sobre todo lo que ha sucedido. Sí, es que fíjate una cosa, y aquí voy a, como siempre yo, contextualizando para que nuestros seguidores y las personas que vean el programa puedan entender la dinámica de cómo funciona la sociedad americana, muy distinta a cómo funcionamos nosotros en América Latina, totalmente, y con ciertas similitudes. Entonces, fíjense una cosa, en el caso particular de la sociedad americana, todo lo que tiene que ver con política, no hay medias tintas, no hay zonas grises. O sea, durante todos los años republicanos de USA, siempre ha habido un bipartidismo bien marcado que ha fundamentado las bases sólidas de lo que ha sido la sociedad americana. Y eso va ligado también a lo que es el sueño americano, del cual ya vamos a hablar en algún punto, que al inicio del programa de hoy hemos hablado de que prácticamente Charlie Kirk es un hijo del sueño americano, ¿okay? Porque la clase media americana representaba ese sueño. Entonces, los demócratas siempre han estado ligados a lo que es el socialismo. Siempre se ha dicho de que los demócratas son los izquierdosos y son los blandos y son los que tienen una política muy taxativa con lo que tiene que ver una geopolítica internacional muy taxativa, muy plus, muy condescendiente, para ser exactos, el término correcto es condescendencia, con lo que son las ideas de izquierda. Y lo voy a poner en un contexto súper fácil para que me entiendan todos los venezolanos. Joe Biden le tendió la mano y no le hizo absolutamente nada a Nicolás Maduro. O sea, con eso les digo todo para que puedan entenderlo. Caso contrario de la primera administración de Trump, que iba de frente y ahorita tiene prácticamente rodeado a Maduro para hacer lo que va a hacer. Entonces, en Estados Unidos, ser demócrata y ser republicano, los republicanos son súper conservadores, súper nacionalistas. Y en base a ese nacionalismo y ser tan conservadores, son los que han ido a la guerra. Vietnam, lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, son las que han ido a la guerra siempre. ¿Okay? Los republicanos. Ustedes revisan la historia, se van a dar cuenta de eso. Entonces, esos dos polos no han permitido nunca tener zonas grises. Y todo aquel que se ha ido a zona gris, porque se sale de uno o del otro, termina siendo absorbido por cualquiera de los otros dos bandos. El mismo Trump en algún momento amenazó con fundar su propio partido si los republicanos no lo absorbían y terminó yéndose a él es ultranacionalista y ultraconservador. Entonces, en este ámbito en el cual existen esos dos polos, la sociedad americana siempre ha sido muy blanca y muy negra, ¿okay? Dentro de lo que son los matices en los cuales se mueve, porque está, por ejemplo, las situaciones que ocurrían con las personas que eran de color, las personas afrodescendientes, que desencadenó incluso en la muerte de grandes líderes, como lo iba conversando al inicio del programa, de el doctor Martin Luther King,
y Malcolm X, que terminaron siendo los disparadores para que esa situación se fuera disgregando, que al final no ha sido tan disgregada porque obviamente en Estados Unidos todavía existen lo que son los guetos, sitios donde los blancos no pueden estar, porque ahora la banda se ha ido a lo contrario, y zonas donde los negros no pueden estar, los afrodescendientes no pueden estar. Y yo hablo sin tapujos porque yo pienso que el ser humano va más allá de su fisionomía, de su biología y del cuerpo humano. O sea, lo que nos hace seres humanos es mucho más grande. Entonces, en ese contexto, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, se establece lo que es el sueño americano. Todos querían ir a Estados Unidos porque Estados Unidos era una economía vibrante, era una economía pujante durante los años 50, durante los años 60, hasta que termina el Plan Marshall y viene la crisis de, el petróleo, del medio que lo que era la OPEP le induce a Estados Unidos mediante los países árabes y lo llevan a el desembocamiento de que esa economía se trancó, porque en los años 70 hubo recesión económica en Estados Unidos, producto de esto, una economía que era muy consumista, porque el sueño americano está basado en consumismo, pero te vendía la idea de que tú podías lograr todo en Estados Unidos, y ciertamente era así. Entonces la clase media más pujante y más poderosa, que podía viajar a cualquier parte del planeta, que podía tener una casa, que podía tener los hijos que podía fundamentar una vida estructurada, envejecer y toda la cosa tranquilamente, tener pensiones y heredar a sus hijos de una manera muy solvente, era la clase media americana. Eso se nos vendió incluso a países latinoamericanos como en Venezuela, porque eso en Venezuela se asentó mucho. Yo soy hijo de clase media, ¿ok? Y entiendo esas vertientes de lo que significa ser clase media, de poder saber de que llegó vacaciones y te puedes ir de vacaciones, que no estás pendiente de lo que es el día a día, que no estás sufriendo porque estás ajustando las cuentas a fin de mes. Yo sé lo que significa ser clase media y que lo tengas todo sobre la mesa, ¿ok? Entonces, lo que planteaba Armando dentro del contexto de por qué Charlie Kirk se sentía intimidado en el momento en el cual Barack Obama salía en televisión, que eso salió a nivel mundial, cuando estaban en el sitio donde estaban celebrando su triunfo, y por qué representaba una esperanza y para él no, porque el sueño americano, la oportunidad de construir una vida, tiene valores muy conservacionistas y nacionalistas. Son muy conservadores, ese sueño americano, porque ese sueño americano se vendió que era para todo el mundo y muchos extranjeros lo lograron, pero dentro del contexto se terminó convirtiendo en un símbolo de protección. Y si tú revisabas el discurso, pueden hacerlo porque la mayoría de los discursos de Charlie Kirk y de los más que todo eran confrontaciones, lo logró convertir en la figura que se convirtió. Si tú lo revisas, los fundamentos de él siempre era defender ese sueño americano. Y una de las cosas fervientes de que él creía a todo dar era el que él lo podía renovar, pero él estaba en uno de los extremos. Y el problema de irte a uno de los extremos es que atraes todo lo contrario que tú representas. Y lo voy a decir desde este punto de vista, con uno de los últimos videos que yo vi de Charlie Kirk. Obviamente yo sabía de Charlie Kirk, yo lo había seguido, lo había escuchado varios de sus discursos en universidades con sus confrontaciones, pero hay una que yo escuché recientemente, prácticamente un mes antes de lo que le aconteció, donde una mujer afrodescendiente con un lenguaje bastante soez se enfrenta a él y a su esposa de una manera muy vulgar, en la cual incluso él dentro de sus mítines iba repartiendo panfletos, polos, gorras, bandanitas, o sea, cadenitas para la muñequera, y le da una gorra a esta persona y la persona le dice, sí, yo te acepto y lo agarra y la gorra se la pasa por el trasero
como si se estuviera limpiando el trasero y se la lanza. Y le dice, eso es lo que yo voy a hacer con todo lo que tú me das. Y yo sé que tú lo vas a colocar en internet, pero obviamente no voy a replicar el lenguaje exacto, porque no es la idea. Pero lo que voy es eso, que él atrajo mucha atención de los extremistas. Y la otra cosa que tiene el contexto de la sociedad americana, que dentro de su estructura, para ellos, la defensa de su sueño americano conlleva a el hecho de que si yo tengo que quitar del camino a alguien para no perder eso, lo hago, lo retiro. Y obviamente ya he citado varios ejemplos de personas que fueron quitadas del camino por esos contextos, porque el sistema es una estructura, el sistema de sociedad americano es muy estructurado. Y si ese sistema se desgrana, que es lo que está haciendo Donald Trump ahorita, la gente por eso está en alerta, porque Donald Trump está desgranando ciertas partes de la estructura de la sociedad americana, pasan ese tipo de cosas. Y hay muchísimos ejemplos a tal grado de esta persona que, por ejemplo, hizo lo que hizo en un, ahorita no recuerdo exactamente el sitio, pero sí recuerdo el momento emblemático. Nos vamos a trasladar a la tercera película de Christopher Nolan con Christian Bale, Batman, El Caballero de la Noche Asciende, 2012, donde una persona amenazó que si esa película era estrenada, iba a ser una masacre. Y terminó haciendo una masacre dentro de un cine. Obviamente eso le dio más exposición a la película, pero a eso voy. Y obviamente todas las situaciones que terminan pasando en los coles. Entonces, la sociedad americana también te permite acceder a eso, a las armas, de una manera, es más, creo que hay una ley ahorita en el estado de Florida donde ya tú puedes en la calle estar con un arma. Si no vas a ciertos sitios públicos, que creo que la disposición dice de que no puedes estar cerca de un colegio, que no puedes estar cerca de una biblioteca, que no puedes estar cerca de un sitio gubernamental, pero en plena calle puedes estar con un arma. Entonces, todo ese condimento de cosas te dan el espacio de que para las personas que son muy extremistas y que tienen un discurso muy incendiario, porque el discurso de Charlie Kirk era incendiario, independientemente de si tuviera o no la razón, eso no es el tema de discusión, era incendiario. Entonces, si tú atraes esa atención y todo ese condimento está ahí puesto sobre la mesa, en una estructura que es bipartidista, en una sociedad que funciona, o eres marxista o eres conservacionista y muy patriótico, no hay esas zonas grises y terminan pasando los desenlaces que acontecieron con Charlie. Armando. No, estaba pensando, viste, en todo lo que estás diciendo. Tenés absolutamente razón en lo que estás diciendo. Estaba pensando en mi caso personal. Me acuerdo que en mis mocedades, cuando era pibe, viste, tuve una historia con una azafata del American Airlines que era afrodescendiente. Yo vivía en Roma, esta mujer, viste, pasaba por Roma porque siendo azafata tenía vuelos a Roma, año 91, por ahí. Estaba en acto, viste, el final de la guerra de Irak. La American traía, no sé si te acordás de un episodio en la guerra de Vietnam, uno de los factores por los cuales se pierde la guerra de Vietnam, porque había una cámara de televisión filmando la traída de los cadáveres, viste, en bolsas negras de los combatientes de Vietnam. Claro. Uh-huh. Claro, viste, entonces para evitar eso, digamos, los vuelos de la American venían en un solo piso con pasajeros y abajo me decía esta chica, ¿no? Con los muertos. Y me acuerdo que yo tuve una historia con ella, quedé como enloquecido, ¿viste? Que se deslumbrado, ¿viste? Era afrodescendiente. Hasta que le planteé en un momento, bueno, nos juntemos nos juntemos. Y me dijo, vos estás loco. Me dice, vos no conocés la sociedad americana. Dice, si tuviéramos hijos, hipotéticamente, no sabrían a qué mundo pertenece. Le digo, vos estás loca. Le digo, bueno, nada. Me dice, vos no sabés lo que es. Y bueno, no tuvo un buen puerto, pero después me he dado cuenta que sí. O sea tenía razón y tenía razón ella de la parte de los afrodescendientes, ¿no? ¿Viste? No estamos hablando. Y nada, es una sociedad muy particular. Como vos bien lo señalaste,
el código cultural norteamericano, pues nosotros también somos americanos. Claro. Yo también creo en eso, América para los americanos. Yo suscribo, ¿viste? Toda la doctrina Monroe. Pero es distinto el código cultural nuestro. Quizás, ¿viste? Hay un filósofo, economista, sociólogo, Max Weber, no sé si lo conoces, escribió Filosofía, Economía y Sociedad, uno de los ensayos de Weber, y otro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y donde relaciona justamente eso, el protestantismo con que crea digamos, el hábitat necesario, suficiente para la creación del capitalismo, como lo hemos visto en Estados Unidos, a diferencia de cuando es el catolicismo el que flota en aquello que Carl Gustav Jung llamaría el inconsciente colectivo. Somos distintos, reaccionamos en forma distinta. Y sí es verdad lo que vos decís, ellos están dispuestos a defender con la vida el American Way of Life, eso hay que decirlo. Pienso que, qué sé yo, no estoy emitiendo juicios, ¿entendés? Porque hay cosas que ellos tienen y que, por ejemplo, en Argentina nosotros estamos perdiendo. Un sano nacionalismo, un sano nacionalismo, es decir, conciencia, viste, de que perteneces a una patria, etcétera, etcétera, que nosotros lo hemos perdido. Pero bueno, volvamos a Kirk, o sea, porque, qué sé yo, Kirk se casa en mayo del 2021 con Erika Franby, una ex Miss Arizona, en Estados Unidos, una politóloga con títulos de derechos y además pertenecía a una iglesia cristiana con liderazgo cristiano. Erika combinaba el glamour, hace poco, o sea, para el funeral del marido la vimos dando un discurso muy entera, muy motivada, cosa que ha disparado también, ¿no?, a los conspiranoicos dentro de lo que es el ecosistema digital. Y también, bueno, la boda de ellos fue íntima, sin padrino, sin damas de honor, apenas unos familiares cercanos. Y después de ese evento, Kirk van a tener sus dos hijos, en el 2022 y en el 2024, a quienes ambos deciden mantener lejos del ojo público. Para Charlie Kirk, la paternidad se convirtió en una experiencia espiritual. De hecho, viste, es cristiano, muy conservador, y ha repetido en varias entrevistas que el matrimonio y la familia son el núcleo de sus convicciones. ¿Qué te tengo que...? O sea, hay mucho que se ha dicho sobre el formato de esto de Prove Me Wrong. El hecho, viste, de que él se sentara en una mesa, le desafiara a las personas a debatir, y que le probaran que estaba equivocado, eso producía, ese hecho en sí producía o le daba la oportunidad de a él filmar pequeños videos para subir después como podcast a Instagram, a TikTok, a YouTube, etcétera, etcétera. En realidad, Charlie Kirk, con esa metodología, se transformó en un operador clave en la reelección de Trump del 2024. Es decir, era, si vos lo podés ver así, ¿no?, era una mezcla perfecta entre un líder septuagenario y el joven delfín, el paladín, el influencer que sabía cómo hablarle a la generación Z en el único lenguaje que la generación Z sabe decodificar y entender, que es el lenguaje del algoritmo. Y los números, o sea, lo confirmaron esto, que entre los menores de 30 en TikTok, Kirk era el referente conservador más confiable de todos, y esa influencia se tradujo después en votos. Cuando Kamala Harris pierde con 12 puntos con los votantes jóvenes respecto a la cantidad que había tenido Biden. Ningún otro grupo etario se movió tanto, y Charlie Kirk, por lo tanto, notó una objetiva victoria política en las elecciones de Trump. Y el propio Trump lo reconoció, o sea, Charlie hizo posible este triunfo, lo dijo en su círculo privado,
Y la noche victoriosa del noviembre de 2024, cuando Trump sube al escenario con los brazos en alto, le dedicó un guiño especial a aquel joven que había convertido el teléfono móvil, este teléfono, un arma electoral más poderosa desde el mitin de Ohio. Y el premio fue mayúsculo, o sea, le entregó un grado de poder en su primer mandato que lo había reservado solo a los peces gordos como Steve Bannon o Henry Kissinger. Le confió nada menos que el derecho de vetar nombramientos de funcionarios. Y bueno, también hay una anécdota que corre en internet, ¿no? Que corría el mes de marzo de este año en un campus de California, y un varón, dice las malas voces, ¿no? Las malas lenguas, que un varón robusto, de traje ajustado, con gafas oscuras, logró abrirse paso entre los jóvenes. Su nombre, el nombre de este hombre era Chris Gerson, un miembro de una organización de apoyo al sionismo internacional y una agencia de guardaespaldas de Beverly Hills. Se inclinó hacia Charlie y le susurró al oído. Dice: Charlie, si no te blindas con cristales balísticos, te aseguro que estarás muerto con un 100% de probabilidades. Te van a matar en un evento tuyo. Y esa fue una advertencia sincera, o una amenaza velada, no se sabe, pero este hombre, Gerson, fue específico. Dijo que un francotirador le apuntaría en la cabeza y lo desviviría. A esta locución de Gerson lo escucharon 4 personas, incluida la mujer de Charlie, que esbozó una sonrisa para la ocasión y le comunicó y le agradeció a este Gerson con displicencia. Ahora bien, o sea, todos sabemos lo que pasó y la pregunta es si se merecía esa muerte. Yo pienso que por más que no estés de acuerdo, viste, después de esto, bueno, lo demás es historia, ¿no? Sucedió lo que sucedió, tuvo la repercusión que ha tenido en todo el ecosistema digital. Yo quedé absolutamente helado. El que me hizo ver un video sin corte fue mi hijo, ¿viste? Me lo mandó, lo vi un par de veces y después lo cancelé al video porque no resulta para nada agradable. Y como te digo, estés o no de acuerdo, yo no podría celebrar la muerte de un enemigo. No podría hacerlo, no está en mi naturaleza, no está en mi esencia. No me puedo regocijar por la muerte de nadie. Ahora la pregunta, son varias las preguntas, Greg. O sea, una de las preguntas es la que siempre nos hacemos, ¿viste? ¿Quién paga y a quién le conviene? Porque tiene que tener una respuesta. Y la pregunta también es si se merecía Kirk esa muerte. Yo creo que no se la merecía, pero su vida, digamos, es un reflejo de la convulsionadísima fractura social que vive en este momento en Estados Unidos. Muchas veces, o no pocas veces, no sé, se han hecho hipótesis de una guerra civil, en virtud también que tendría consecuencias desastrosas, en virtud de esto que vos estás diciendo, que en Estados Unidos la aportación de armas es de muy fácil acceso, a lo contrario que en Argentina, ¿no? También, viste, ese mismo lunes hay un portal feminista que se llama Jezabel, que publicó un artículo delirante y provocador, es decir, decían que habían pagado un brujo. Bueno, han habido 1000 teorías de las más delirantes que te puedas encontrar, seguro que las has visto preparándote para esto, pero me llamó la atención esto. En ese artículo decían que le habían pagado a un grupo de brujas para maldecir a Charlie en un sótano iluminados con velas que han quemado. Han hecho un ritual, ¿entendés? Para maldecirlo, ¿viste? Porque eso no puedo entenderlo, ¿viste? No puedo entenderlo. Bueno, y dicen que lo habían maldecido, que había llegado a término esa maldición y qué sé yo. Y además de eso, viste, no sé, he encontrado todo y el contrario de todo, y amén de mi perplejidad, me he dado cuenta que es contemplar todas las argumentaciones o todas las teorías sobre la muerte de Charlie Kirk es casi como asistir a todas las afirmaciones y negaciones sobre el terraplanismo, es lo mismo. Entonces, al final,
al final te quedás con con la sana duda, digamos, de qué es lo que sucedió. Hay de todo. Digamos que, ¿quién fue? O sea, bueno, fue inevitablemente este líder conservador, que ha sabido leer e interpretar y cristalizar y ganar la batalla por la atención, que es la gran batalla que se libra en el campo del marketing político en redes sociales. Y, o sea, es una batalla, digamos, de logística digital, o sea, basada en contactos, en bases de datos, en canvassing digital, en ballot chasing, y no sé, ¿viste? Y todo esto, ¿viste? De, de, de su asesinato, digamos, de su... No sé, no puedo decodificar. Sí, es que, fíjate una cosa, detrás de lo que es todo lo que le aconteció a Charlie Kirk, una de las cosas que yo con experiencia en política, yo con experiencia en geopolítica internacional, Charlie Kirk, y es indudable, que era un peón de una estructura mucho más grande. Sí, sí, sí. Detrás Además, de todo Charlie Kirk había una estructura organizativa y una coreografía mediática y una polarización estratégica. Porque el mundo actual, y eso lo podemos ver ahorita, y tú lo estás viviendo de manera directa con la polarización que hay en la Argentina con Javier Milei. Hay gente que o amas a Milei o odias a Milei, pero no hay una, mire, no hay términos medios. no Pero hay término medio. ninguna de las dos partes lo acepta, Greg. Ninguna de las dos Correcto. partes, todos están súper polarizados, todos demonizan a la otra parte, y creo Uh -huh. que los que pierden en el medio de esa batalla Es la son los población. propios argentinos, es la Correcto. población. Uh -huh. ¿Entendés? Es muy terrible, además que Kirk era un número puesto para la presidencia de los Estados Unidos, ¿entendés? Es grave lo que ha pasado. O Claro. sea, y a partir de esa afirmación, vos podés desplegar cualquier hipótesis, porque en el juego del hambre del poder, los peones del tablero, si vos no te sabés cuidar el culo, sos absolutamente prescindible. Y sos absolutamente candidato a una bala en la cabeza, ¿entendés? ¿Qué es lo que le sucedió a esto? Como, yo me acuerdo, viste, de haber visto documentales sobre Martin Luther King, un personaje impresionante, viste, o sea, más allá de, viste, de las abstracciones y las canonizaciones que después hace la historia o la historia popular, el tipo, en un momento, que Martin Luther King sabía que era boleta, o sea, sabía que lo iban a matar, ¿entendés? Malcolm X en un momento sabía que lo iban a matar. Claro. Mahatma Gandhi en un momento sabía que lo iban a matar. A pesar, viste, o sea, de hecho, Martin Luther King toma la metodología de la INSA, de la no violencia, de Mahatma Gandhi. Ahora no sé si este muchacho, que era un pibito, o sea, no, yo lo veo como un pibe, ¿viste? No sabía, no pudo imaginarse si no lo habían matado, y después hay teorías de que no, que ha sido una puesta en escena, y ahí entra el terraplanismo, ¿viste? Digital. Claro, ¿viste? Vos escuchás nunca, no sé si has escuchado los argumentos de los terraplanistas, ¿viste? Sí, En un sí, momento claro. determinado son muy como lógicos y qué sé yo, y decís, bueno, no sé, ¿viste? No sé qué pasó. No, Es viste, un caso es que algo que a mí, sinceramente, Greg, me no sé, viste, no salgo de mi perplejidad. es que, fíjate una cosa, y aquí voy. Lo que pasa es que el mundo actual y la política actual, como yo estaba planteando, eh, vende más el que estés en alguno de los bandos. Pero las Sí, personas que son conciliadoras, las personas que escuchan a todas las partes, las personas que, la figura que guarda silencio y es el último en hablar porque necesita escuchar todas las posturas para encontrar un camino medio,
para establecer los puentes que nos hagan el famoso win-win, cosa que yo aprendí en negociación. Ese tipo de figuras públicas en la actualidad no venden. Y en una sociedad, como yo he planteado en el pase anterior, tan ¿Sabes? blanca y Sí. tan negra, pasa eso. Dime, hermano. ¿Sabes qué? No, es que estamos viviendo la algoritmización de la política. Claro, Es es decir, correcto. si el algoritmo detecta en mis navegaciones por redes sociales qué es lo que veo, se transforma en una suerte de caja de resonancia, con cargados sesgos cognitivos, es decir, va a detectar que yo tengo determinada ideología y el material Se que me va a refuerza tu mandar va a postura. reconfirmar eso. Entonces no voy a Es tener correcto. acceso jamás a lo que piensa el, entre comillas, enemigo o la oposición. Entonces una conciliación sana entre las partes va a ser imposible. Es más, Correcto. no creo, según el estado de cosas, no creo que convenga. Hay muchos intereses económicos también en la Argentina, muy presentes, a los cuales no le conviene que los argentinos se unan. No conviene. Desde el punto de Es vista que económico, eso me provoca una tristeza infinita. claro, Infinita. es que ahí te lo voy a Yo, plantear desde el punto de vista de Venezuela. En Venezuela, desde el año 90, nosotros éramos un país unido. Éramos un país en los años 80, en los años 70, donde el negro, y lo voy a decir así, el negro, el blanco, el azul, el amarillo, el chino, el que fuera, llegaba al país y era acogido como sí, uno más de sí. la vida. Llegó el Muchos argentinos en la época del gobierno militar, o sea, la dictadura se fueron a cívico-militar en la Venezuela, Argentina, se refugiaron a Venezuela y Venezuela correcto, los recibió a piernas abiertas, no brazos abiertos, piernas abiertas. todo Venezuela abierto, fue eso, ¿viste? correcto, Este, pero la no sé, Greg, o partieron sea, en el año 98, lo que vendí, y era algo que el mismo Chávez admitió en público, que la polarización y los pobres eran su mejor inversión, porque era lo que le daba frutos electorales. A ellos no les interesaba sacar a la gente de la pobreza. Sí, y hay discursos de ministros, hay discursos del mismo Chávez, del mismo Nicolás Maduro. Es más, Jorge Giordani, lo voy a decir con nombre y apellido, Jorge Giordani, que en algún momento fue ministro de Chávez, lo dijo, a nosotros no nos conviene que las personas salgan de la pobreza porque vamos a perder votos. El ministro Héctor Rodríguez, lo digo con nombre y apellido, Héctor Rodríguez, que ahorita es ministro de Educación en Venezuela, lo dijo, es que nuestro objetivo nunca ha sido sacar a las personas de la pobreza, porque vamos a perder nuestra base electoral. Es la persona que está diciendo ahorita como ministro de Educación que en Venezuela se tienen que eliminar en todos los niveles educativos las tareas porque eso genera estrés para el estudiante. ¿Y cómo va a aprender un niño en casa si no hace la tarea y refuerza lo que ha aprendido en la formación académica del día de clases? Entonces, ese tipo de cosas se refleja y si tú le agregas eso a una sociedad tan polarizada y tan marcada entre blanco y negro como la americana, con los alicientes que yo he dicho, de que llevar un arma ahí es como llevar una pulserita o llevar un reloj, entonces termina pasando una situación como la que le pasó a Charlie Kirk, que era un candidato, es más, era un candidato a la presidencia sí, más incontrolable que el sí, mismo que Donald Trump. Trump. Sí, sí. Y Mucho eso más es incontrolable, sí. incontrolable. Sí, O sí. sea, por eso te, Sí, y creo con que un... eso alguien lo ha entendido, o sea, alguien lo Uh-huh. entendió y alguien lo sacó. Bueno, si vos Claro, te pones porque a pensar, Martin Luther King era incontrolable, Malcolm X, ni hablar, o sea, ni hablar. O sea, desde el momento que vos entras a una zona, digamos, de cualificación de ese tipo, olvídate, cuando o te sea. conviertes en un Pero, incontrolable y es viste, más, ¿sabes qué me pasa, Greg? O sea, más allá, viste, de que el tipo o sea, sí tenía ideas, viste, republicanas, conservadoras, reaccionarias y qué sé yo, pero el tipo era muy respetuoso de las instituciones republicanas, cuya claro, consecuencia, o sea, sí, es la democracia. O sea, cada vez en las democracias se acepta menos el juego que caracteriza a la república y a una democracia, que es la disidencia, el hecho de poder discutir, de poder confrontar y qué sé yo. Eso se está perdiendo en virtud del algoritmo, en virtud de la construcción de poder y qué sé yo.
Es que lo hemos hablado en Hay algún una, programa previo, pues, que hemos dicho que el hablaba mundo con actual un, ya no existe sí, política, sino que lo que existe es cuántos views tengo y cuántos followers tengo en sí, la política actual, pues. cuántos likes tengo y qué sé yo. Hablaba con un amigo, ¿no? Fernando León, Fer León, y me Ujú. decía, es un mártir, o sea, Charlie cree que es un mártir. Yo me lo pregunté, ¿viste? Porque soy hijo de la duda metódica. Realmente me pregunté, es un mártir, o sea, lo digo con dolor, ¿eh? Lo digo con dolor porque no puedo jamás, Greg, yo podría aceptar la violencia como metodología de nada. O sea, No. no, viste, estoy, yo quizás es ingenuo lo mío, ¿viste? Pero creo en las instituciones republicanas, ¿viste? Creo en el diálogo, creo en el intercambio de opiniones, en el hecho de decir, mira, no estoy de acuerdo con vos, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que nosotros podamos expresar esta divergencia de opiniones en libertad, ¿entendés? Ahora, entonces, es un mártir y depende de qué entendamos por martirio y depende de quién enuncie ese tipo de cualificación. Si damos una definición cívico-política, si por mártir se entiende alguien muerto por ejercer o simbolizar una causa pública, la defensa de la libertad como expresión en el campus, entonces este rótulo captura como su base lo recuerda, como un promotor del debate que fue abatido en el propio escenario donde intentaba disputarlo. Además, creo que lo dije en otro programa, hay un escritor, Dalmiro Sáenz, argentino, que decía que cuando una idea es defendida con la propia vida, la idea cobra forma o toma la forma de aquel que la defendió. Por ejemplo, viste el Che Guevara con el qué sé yo. Entonces, en ese sentido, sí. Entonces, en este marco, ¿no? El martirio es un signo movilizador, es decir, consolida pertenencias, ritos de memoria, legislaciones simbólicas que buscan perpetuar un nombre o su nombre, en este caso, en la esfera pública. Si damos una definición ética analítica, es decir, si pedimos que el martirio exija coherencia entre medios y fines, el término se vuelve un poco más problemático. Entonces, el legado de Kirk combina la alfabetización política juvenil con tácticas de provocación y con escaladas de hostilidad, que son innegables. Eso no lo podemos negar, no podemos esconderlos detrás de un dedo. Entonces, en este sentido, calificarlo de mártir, al calificarlo de mártir, se corre el riesgo de sacrificar un estilo que también produjo costo cívico. Y si damos una definición estrictamente religiosa, si reservamos el mártir para quien muere por su fe, la etiqueta resultaría impropia, es decir, su activismo no fue evidentemente o esencialmente político-mediático, o aunque atravesado por convicciones fuertemente religiosas. Eh, y el asesinato en este caso, devastador, por cierto, condenable, repito, lo voy a repetir ad nauseam, porque no, pero este asesinato no ocurrió por profesar un credo en un contexto confesional, sino en el marco de una contienda política súper amplificada por las redes. Entonces, en este, sintetizando, mártir es ante todo, ser mártir, es llevar adelante una batalla por el relato. Es decir, sus seguidores lo consagran como una víctima de la intolerancia hacia una voz conservadora y sus detractores adviertan que ese lenguaje blanquean tácticas que ensancharon esta grieta, esta brecha cívica. Creo que lo incontestable y desde el punto de vista del marketing político es que Kirk deja un manual de ingeniería de influencia o de influencer, es decir, convierte la atención juvenil en organización y la organización en poder político. Y esta, digamos, es su herencia más durable, la más discutida, por cierto, de la política como un contenido y del contenido como movilización, como hecho que hace movilizar a las juventudes, ¿viste? Y no sé, me quedo, ¿viste? Con ese sabor amargo. Me deja un sabor profundamente amargo la muerte de Kirk. O sea, creo menos en el ser humano, ¿entendés? Después de hechos como este. Sí, Porque es yo que creo en el ser humano. Soy un humanista en el fondo, Greg. O sea, creo que nosotros queremos
no me puedo regodear en el sufrimiento del otro. No, es inhumano eso. Por más que el otro, viste, esté en contra mío. No, no lo sé. Es Nada, que te doy ahí el paso. los dos coincidimos, porque yo fui forjado en las alforjas y en los hornos del humanismo. Incluso los que me conocen a profundidad saben que yo ni siquiera presté servicio militar, que en mi país era obligatorio o semi obligatorio de los 18 a los 35, porque yo no creo en el sistema militar, no creo en las estructuras que doblegan la voluntad del La ser. voluntad. Yo no creo en eso, para que lleves una consigna, y yo soy el tipo de persona que tú le das una orden y te la voy a cuestionar si yo considero que esa orden rompe mi regla de vida, que es que en la vida todo está permitido mientras no te hagas daño a ti o le hagas daño a un tercero. ¿Okay? Tú puedes hacer todo lo que tú quieres en la vida, pero si tú te haces daño a ti mismo o le haces daño a un tercero, por ahí no es el camino. Entonces, el caso particular de Charlie Kirk, yo siempre he dicho de que si tú tienes una persona que tiene una postura diferente a ti a esta altura de mi vida, esa es la manera como él está interpretando la realidad y tú tienes que no aceptarla, estás en tu derecho de no aceptarla, pero Claro. respetarle su postura, porque al final es su manera de ver la vida. Y al final la forma como nosotros vemos la vida es muy subjetivo, porque está predominado por creencias, está predominado por experiencias previas, está predominado por los valores que te asignan a ti. Y si tú le haces ese análisis profundo, que ya lo hemos hecho a través del programa, y ya para sintetizarlo, las experiencias previas de Charlie Kirk lo llevaron al sueño americano. Sus convicciones y sus valores estaban asignados por la familia, por el respeto a esa estructura, a ese núcleo. Yo aprendí también que la familia era el núcleo que sustentaba la sociedad. Eso a mí me lo inculcaron. Y al final te das cuenta de por qué él interpretaba, el por qué de sus acciones estaban bien sustentadas. Que yo no estaba de acuerdo con muchas cosas, sí, probablemente, si a mí me hubieran puesto a hablar con Charlie Kirk, con un intérprete, pues yo hablo inglés, probablemente no hubiera tenido la oportunidad de debatir con él en inglés directo por la volatilidad y la característica que él tenía. Sí, sí, sí. Con un intérprete nos hubiéramos dado duro en ciertas ideas porque habían cosas en las que yo no estaba de acuerdo, pero el hecho de borrarlo del tablero por el simple hecho, no, o sea, no es la forma. No, no, no. Y como te digo, hay una pluralidad de teorías, porque también ves los Claro, hay muchísimas. guardaespaldas que se tocan, que la gorra, que se hacen. Hay un italiano que relevó, o sea, nada, un montón de cosas, pero ya a este punto no tiene sentido para mí. No No, tiene claro. sentido. Es el hecho en sí, desde su desaparición, el legado que dejó y nada, y nada, y la perplejidad, ¿viste? Es decir, no puede ser, loco. O sea, no puede ser que... Ahora, viste, yo me pregunto, delante de otros códigos culturales, de otras culturas, ¿no? Donde tienen legitimado en el plano moral la guerra santa, y vos sabés a quién me refiero, Sí, claro. el hecho de tener este tipo de convicciones republicanas y democráticas no nos convierte, no nos da, no somos débiles ante esos paradigmas, ¿entendés? Claro. Estos tipos, viste, no sé, me queda ese interrogante. Es decir, ¿debe la democracia tolerar partidos políticos en cuya base ideológica esté la negación de la democracia? ¿Entendés? Por ejemplo, o sea, ¿debe la democracia tolerar partidos como los nazis o como el estalinismo? Este, la faire, la passer de la democracia, el dejar hacer, dejar pasar, es decir, el tolerar, no te convierte a vos, republicano y demócrata, en un ser débil delante de otros operadores políticos que tienen una ideología en la cual vos sos infiel o porque tienen una concepción teológica, una visión teológica de la realidad, donde la teología se mezcla con la política, y por lo tanto, si no coincidís con la visión teológica de ellos, en el libro de ellos, sos un infiel y por lo tanto te liquidan, ¿entendés? Sin ningún tipo de problema. No lo sé, ¿viste? O sea, sigo.
sigo siendo un humanista, loco, no sé, tengo como una mueca amarga, ¿me entendés? Después de esto, qué sé yo, nada de eso. Listo. Ahí ya, como ya pueden, ya para ir cerrando porque estamos sobre la hora, evidentemente ninguno de los dos está de acuerdo con la situación que le pasó a Charlie Kirk por nada, porque los dos somos humanistas, forjados en el fuego del respeto a la vida. Sí. Incluso aquellas personas que adversan tu manera de pensar, simplemente es una postura subjetiva de cada quien, que hay que respetarla y que es lamentable el haber perdido la voz de Charlie Kirk, porque eso no era la manera. Si alguien quería rebatirlo y hacerle frente, como en algún programa lo hemos dicho, hágalo en el campo y en el espacio de las ideas. Gánele ahí. Vos lo has dicho, es lamentable haber perdido la voz del tipo, o sea, es lamentable. Es Es lamentable lamentable haberlo perdido. es lamentable su viuda, es lamentable sus dos hijos huérfanos, es lamentable. Eso no tiene, viste. Si bien hay No, cosas, viste, que yo lo escuchaba al tipo, viste, y me quedaba perplejo, pero el tipo no tenía en su discurso la negación de la democracia, ni de las instituciones para republicanas, nada, para nada. para nada. Al contrario, al contrario. Totalmente. Así que nada, quiero como siempre agradecerle a todas las personas que han llegado aquí. Si esta es tu primera vez en el canal y te ha gustado el tema, te ha gustado lo que hemos conversado, te invito a que te suscribas, dejes obviamente un like, actives la campanita de notificaciones para que tengas la oportunidad de seguir viendo todos los programas que nosotros vamos publicando a lo largo de cada semana. Tienes la oportunidad también de revisar todos los programas que hemos hecho a lo largo de esta primera temporada, que ya estamos en la recta final de la primera temporada, porque ya vamos rumbo a finalizar el año 2025. En tan solo 2 meses y medio ya estamos en el año 2026 y ahí iniciaremos la segunda temporada de Entre Mates y Arepas. Y pues nada, si eres una persona que nos ha acompañado, agradecerte a todos nuestros suscriptores que han estado ahí impulsándonos a que nosotros sigamos compartiendo nuestras perspectivas de estos dos locos hablando sobre la vida sin ningún tipo de tapujo. Y pues nada, decirles que nos vemos la próxima semana y como siempre digo yo para despedirnos, Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste, mi alma, saluda tu alma, nos vemos la próxima semana. Namaste.